Lloré de rodillas frente al altar después de 28 años mintiendo a Dios. Lo que Jesús me mostró esa noche en el confesionario vacío, pocos en el mundo lo han vivido. Eran las 11:45 de la noche del 2 de noviembre, Día de Muertos, cuando todo mi mundo se derrumbó. El convento de Santa Teresa, en las afueras de Oaxaca, estaba en silencio absoluto. Mis hermanas ya dormían en sus celdas, después de la última oración comunitaria. Pero yo no podía dormir. Hacía meses, quizás años, que no podía dormir de verdad. Me levanté de mi cama dura y estrecha, con las manos temblando, y caminé descalza por el pasillo frío de piedra hacia la capilla. Las paredes antiguas parecían cerrarse sobre mí. Cada paso resonaba en la oscuridad como un latido de corazón enfermo. No sabía que esa noche sería la última noche de mi vida anterior. No sabía que en pocas horas, mi máscara de 28 años se haría pedazos frente a los ojos de Dios y de todas mis hermanas. Entré a la capilla y el olor a incienso y cera de vela me golpeó como siempre. ¿Cuántas veces había estado allí? ¿Cuántas misas? ¿Cuántos rosarios? ¿Cuántas mentiras disfrazadas de oraciones? Me arrodillé frente al altar, donde la imagen de Cristo crucificado me miraba con esos ojos de dolor que yo había visto miles de veces, pero que nunca realmente vi. Y allí, en la penumbra iluminada apenas por la lámpara del sagrario, algo dentro de mí comenzó a romperse. No fue gradual, fue violento, como cuando una represa aguanta el agua por décadas y de repente, una grieta pequeña se convierte en un torrente devastador que lo destruye todo. Comencé a llorar, no el llanto silencioso y decoroso que una monja debe tener, no. Comencé a sollozar como una niña abandonada en medio de la calle. Los sollozos salían de lo más profundo de mi pecho, desde ese lugar oscuro donde había guardado todo el dolor, toda la rabia, toda la mentira durante 28 años. Mis manos se aferraban al reclinatorio de madera tallada hasta que los nudillos se pusieron blancos. Las lágrimas caían sobre el piso de mosaico antiguo, ese mismo piso que había limpiado cientos de veces como parte de mi penitencia. Pero ahora entendía que ninguna cantidad de pisos limpios, ninguna cantidad de oraciones mecánicas, ninguna cantidad de hábitos religiosos perfectamente planchados podían limpiar lo que yo llevaba dentro. ¿Por qué, Dios?, grité en voz alta, rompiendo el silencio sagrado del convento. Mi voz resonó en las paredes de la capilla como un eco de todos los gritos que nunca me permití dar. ¿Por qué me trajiste aquí si sabías que yo no era digna? ¿Por qué me dejaste fingir durante casi 3 décadas? En ese momento escuché pasos apresurados. La puerta de la capilla se abrió de golpe, y la luz del pasillo entró como una cuchillada. Era la Madre Superior, Sor Guadalupe, una mujer de 65 años con rostro severo que había sido mi superiora durante los últimos 10 años. Detrás de ella venían otras 3 hermanas, despertadas por mis gritos. Sus caras mostraban shock, confusión, incluso miedo. Una monja no grita en medio de la noche. Una monja no se quiebra así, no públicamente, no después de 28 años de servicio impecable. Hermana Rosa María, ¿qué le sucede?, preguntó la Madre Superior con voz firme pero preocupada, acercándose a mí lentamente como si yo fuera un animal herido que podría atacar en cualquier momento. ¿Está enferma? ¿Necesita que llamemos al doctor Ramírez? No pude responder con palabras coherentes. Solo seguí llorando, ahora con la cara entre las manos, sintiéndome completamente expuesta, completamente desnuda en mi miseria. Toda la fachada que había construido tan cuidadosamente se estaba desmoronando frente a testigos. La hermana Rosa María que todos conocían, la callada, la obediente, la que nunca causaba problemas, la que llevaba 28 años en el convento sin una sola queja, estaba desapareciendo. Y lo que quedaba era algo feo, roto, lleno de vergüenza. «Hermana, por favor, levántese del suelo», insistió Sor Guadalupe, tratando de tocar mi hombro. Pero yo me alejé bruscamente. No merecía su consuelo, no merecía su compasión. Durante 28 años había comulgado con labios impuros. Durante 28 años había dirigido oraciones, mientras mi corazón estaba lleno de odio, de envidia, de amargura. Durante 28 años había sido una tumba blanqueada, hermosa por fuera, pero llena de huesos de muerto por dentro. «No soy quien ustedes creen que soy», logré decir entre sollozos. «Nunca lo fui. Todo ha sido una mentira. Este hábito, estos votos, todo ha sido una mentira enorme». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las hermanas se miraban entre sí, sin saber qué hacer o qué decir. En la cultura de nuestro convento,
En nuestra tradición mexicana de fe católica rigurosa, esto era impensable. Una monja no cuestiona su vocación después de casi 3 décadas. Una monja no colapsa así. Pero yo ya no podía sostener el peso de la máscara ni un segundo más. Sor Guadalupe se arrodilló a mi lado, su hábito rozando el piso frío. Hermana Rosa María, todos tenemos momentos de duda. Todos pasamos por noches oscuras del alma. Santa Teresa misma las tuvo. Esto pasará. ¿Mañana? ¿Después de descansar? No. Interrumpí con una vehemencia que me sorprendió incluso a mí misma. No es solo esta noche. Han sido 28 años de noches oscuras. Entré a este convento huyendo, Madre Superior. No vine porque Dios me llamó. Vine porque mi padre nos golpeaba a mi mamá y a mis hermanas todas las noches. Vine porque vi morir a mi madre de tuberculosis cuando yo tenía 12 años y nadie hizo nada. Vine porque tenía 17 años y no sabía a dónde más ir. El convento era la única puerta de escape de San Miguel de los Santos. De esa pobreza, de esa violencia. Pero nunca tuve una vocación real. Las palabras salían ahora como un río. Años de silencio rompiéndose en confesiones que nunca pensé que haría. Las hermanas escuchaban con ojos cada vez más grandes, con expresiones de incredulidad. Sor Mariana, la más joven del grupo, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero yo no podía parar. Necesitaba que alguien supiera. Necesitaba que la verdad saliera, aunque me destruyera en el proceso. He orado el rosario 1000 veces sin sentir nada. He confesado pecados pequeños mientras escondía los grandes. He sonreído en las misas mientras por dentro estaba muerta. He enseñado catecismo a los niños del pueblo hablándoles de un Jesús que yo misma no conocía. ¿Entienden lo que estoy diciendo? He sido una farsante, una mentirosa vestida de santa. La Madre Superior se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente dijo: «Hermana, está cansada, está confundida. El diablo ataca a quienes sirven a Dios con más fidelidad. Esto es una prueba espiritual. Mañana hablaremos con el Padre Javier. Él la puede ayudar a...» «¡El Padre Javier no puede ayudarme!», grité, poniéndome de pie bruscamente. «Nadie en este convento puede ayudarme. Porque el problema no es mi cansancio o mi confusión. El problema es que nunca, ni un solo día de estos 28 años, he tenido una relación real con Jesucristo. He tenido una relación con una religión, con tradiciones, con reglas, con rituales, pero no con Él, no de verdad». Y fue en ese momento, mientras esas palabras salían de mi boca, que algo cambió en la atmósfera de esa capilla. No puedo explicarlo racionalmente, pero sentí como si alguien más hubiera entrado al lugar, alguien invisible pero tan real que mi piel se erizó. Las velas en el altar parpadearon aunque no había corriente de aire. Y por primera vez en mi vida, tuve la certeza absoluta de que Dios estaba allí, no en la hostia consagrada, no en las imágenes, no en los símbolos, sino allí, presente, escuchando cada palabra de mi confesión desesperada. Las hermanas se retiraron lentamente, con Sor Guadalupe prometiendo que hablaríamos por la mañana. Pero yo me quedé allí, sola en la capilla, arrodillada frente a ese Cristo crucificado que de repente parecía mirarme diferente. Y sin saber por qué, sin entender lo que estaba haciendo, comencé a hablar, no a orar formalmente, simplemente a hablar, como quien habla con alguien que está allí escuchando de verdad. «No sé si puedes oírme», susurré en la oscuridad. «No sé si después de 28 años de mentiras todavía te importo, pero si existes de verdad, si eres real más allá de esta religión, más allá de estas paredes, necesito que me lo muestres, porque no puedo seguir así. No puedo fingir un día más. Si realmente me amas como dicen que amas, necesito saberlo, necesito sentirlo, porque estoy rota, completamente rota». No sabía que esa oración desesperada, esa súplica sincera de un corazón finalmente despojado de toda pretensión, estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. No sabía que en pocas horas, Jesús mismo me respondería de una manera que nunca imaginé posible. Lo que sucedió después en ese confesionario vacío a las 3 de la madrugada fue algo que pocos seres humanos han experimentado. Y cuando finalmente acepté a Cristo esa noche, no como una idea religiosa, sino como una persona viva y real, todo en mi mundo se transformó. Pero eso viene después. Primero necesitas entender cómo llegué a ese punto de quiebre. Necesitas saber la historia completa de la niña que huyó del infierno solo para crear otro infierno dentro de sí misma durante casi 3 décadas.
Para entender cómo llegué a ese punto de quiebre después de 28 años, necesitas conocer a la niña que yo era antes del hábito, antes de los votos, antes de convertirme en la hermana Rosa María. Necesitas conocer a Rosa, simplemente Rosa, la niña de San Miguel de los Santos, un pueblo olvidado de Oaxaca, donde la pobreza y la violencia eran tan normales como el sol, que quemaba nuestras calles de tierra todos los días. Nací en 1967, en una casa de adobe con piso de tierra y techo de lámina. Éramos 6 hermanos. Yo era la tercera. Mi padre, Esteban Delgado, trabajaba en la construcción cuando había trabajo, pero la mayor parte del tiempo se la pasaba bebiendo mezcal barato en la cantina de Don Pancho, a 2 cuadras de nuestra casa. Mi madre, Refugio, era una mujer pequeña, delgada, con manos ásperas de tanto lavar ropa ajena para ganar unos pesos. Ella nunca se quejaba. Las mujeres de su generación, las mujeres de nuestro pueblo, habían aprendido que quejarse solo empeoraba las cosas. Los recuerdos más tempranos de mi infancia están todos mezclados con el sonido de gritos y platos rompiéndose. Mi padre llegaba borracho casi todas las noches, y mi madre sabía, todos sabíamos, que eso significaba golpes. Yo tenía 5 años la primera vez que vi a mi padre abofetear a mi madre en la cocina porque la sopa estaba demasiado salada. Ella cayó al suelo y yo corrí a abrazarla. Pero mi hermano mayor, Tomás, me jaló del brazo y me llevó afuera. «No te metas, Rosa», me dijo. «Así son las cosas». Así eran las cosas. Esa frase la escuché 1000 veces mientras crecía. Cuando mi padre pateaba la puerta y gritaba maldiciones. Cuando golpeaba a mi madre contra la pared. Cuando nos íbamos a dormir con hambre porque él se había gastado todo el dinero en alcohol. Así eran las cosas. Nadie intervenía. Los vecinos escuchaban los gritos pero cerraban sus puertas. El padre del pueblo, cuando mi madre se atrevió a hablar con él una vez, le dijo que debía ser más obediente, más paciente, que el matrimonio era un sacramento y que Dios le daría fuerzas para soportar su cruz. Pero mi madre no necesitaba fuerzas para soportar, necesitaba que alguien la rescatara, y nadie nunca lo hizo. Cuando yo tenía 9 años, las cosas empeoraron. Mi padre perdió su trabajo en la construcción después de presentarse borracho varias veces. La pobreza que ya era mala se volvió desesperante. Había días en que solo comíamos tortillas con sal. Mi madre comenzó a trabajar más horas lavando ropa, limpiando casas, haciendo lo que fuera. Y mi padre, en lugar de buscar trabajo, bebía más. La violencia se volvió más frecuente, más brutal. Recuerdo una noche en que él llegó tan borracho que no podía caminar derecho. Mi madre trató de ayudarlo a acostarse, y él la acusó de estar con otro hombre. La golpeó tan fuerte que ella escupió sangre. Mis hermanos y yo nos escondimos debajo de las camas, tapándonos los oídos, rezando rosarios que habíamos aprendido en la escuela, pidiendo que Dios hiciera que parara. Pero Dios nunca parecía escuchar nuestras oraciones. Cuando tenía 12 años, mi madre comenzó a toser. Al principio era solo una tos seca ocasional, pero con los meses se volvió constante, profunda, dolorosa. Ella seguía trabajando, seguía cuidándonos, seguía soportando los golpes de mi padre, pero cada vez se veía más delgada, más pálida, más débil. Un día tosió sangre sobre la pila donde lavaba la ropa. Yo estaba allí, y vi el terror en sus ojos. «No le digas a tu papá», me suplicó. «No le digas a nadie. Era tuberculosis». En el pueblo todos lo sabían, pero nadie hablaba de ello porque la tuberculosis era vista como una enfermedad de pobres, una vergüenza. Mi madre no tenía dinero para ir al doctor del pueblo, y mi padre le decía que estaba fingiendo para no trabajar. Ella siguió deteriorándose durante meses. Yo la cuidaba después de la escuela. Le preparaba tés de hierbas que las vecinas decían que ayudaban. Le ponía trapos mojados en la frente cuando tenía fiebre. Pero yo era solo una niña. No sabía cómo salvar a mi madre. Una madrugada de febrero de 1979, mi madre me despertó. Estaba sentada al borde de mi cama, tan delgada que parecía un fantasma. La luz de la luna entraba por la ventana e iluminaba su rostro demacrado. «Rosa», me dijo con voz apenas audible, «cuando yo ya no esté, cuida a tus hermanos menores, especialmente a Lupita. Ella es muy pequeña todavía». Le dije que no dijera eso, que iba a ponerse bien, pero ella sonrió con tristeza y acarició mi cabello. «Sé fuerte, mija, más fuerte de lo que yo fui». Murió 3 días después. Tenía 39 años, yo tenía 12. El funeral fue simple, como todo en San Miguel de los Santos. La enterramos en el panteón del pueblo con una cruz de madera que mi hermano Tomás hizo con sus propias manos.
Mi padre no lloró. Estaba borracho durante toda la ceremonia. Después del entierro, la vida se volvió aún más oscura. Sin mi madre, la casa era un infierno completo. Mi hermana mayor, Lucía, de 16 años, tuvo que dejar la escuela para trabajar y cuidarnos. Yo también tuve que trabajar, limpiando casas después de la escuela. Mis hermanos menores, Lupita y Carlitos, lloraban todas las noches pidiendo a mamá. Y mi padre bebía más, gritaba más, golpeaba más. Pero lo que rompió algo dentro de mí para siempre sucedió cuando yo tenía 15 años. Era una noche de sábado. Mi padre había llegado especialmente borracho y agresivo. Lucía ya no vivía con nosotros. Se había escapado con un novio para huir de mi padre. Yo era ahora la mayor en casa. Mi hermana Lupita, que tenía apenas 13 años, había dejado la cena servida en la mesa, pero mi padre dijo que la comida estaba fría. Comenzó a gritarle, a insultarla con palabras horribles. Lupita se disculpó llorando, tratando de calentar la comida de nuevo, pero no fue suficiente. Mi padre la agarró del cabello y la aventó contra la pared. Escuché el golpe seco de su cabeza contra el adobe. Ella cayó al suelo y él comenzó a patearla, llamándola inútil, diciéndole que ella y todas nosotras éramos la causa de su miseria. Yo grité y me lancé sobre él, tratando de detenerlo. Era la primera vez en mi vida que me enfrentaba a mi padre. Me empujó tan fuerte que caí sobre la estufa de leña, quemándome el brazo. Pero me levanté de nuevo y me puse entre él y Lupita. ¡Basta!, grité con toda la rabia que había acumulado durante 15 años. «¿La vas a matar como mataste a mamá?». Esas palabras lo detuvieron en seco. Me miró con ojos inyectados de sangre, con odio puro. Por un momento pensé que me iba a matar a mí también, pero entonces escupió en el suelo y salió tambaleándose de la casa, maldiciendo. Lupita estaba en el piso, sangrando de la boca, con un ojo morado. La abracé y las dos lloramos hasta que no nos quedaron más lágrimas. Esa noche supe que tenía que salir de allí. Tenía que escapar o iba a terminar muerta como mi madre, o destruida como Lupita, o convertida en una mujer amargada sin futuro. Pero, ¿a dónde podía ir? No teníamos familia en otros lugares, no teníamos dinero. Yo había terminado apenas la secundaria. No tenía habilidades, no tenía opciones, excepto una: el convento de Santa Teresa. Había escuchado que las monjas aceptaban a chicas jóvenes que quisieran dedicar su vida a Dios. Ofrecían refugio, comida, educación y, sobre todo, ofrecían muros altos que mi padre nunca podría atravesar. No importaba que yo no sintiera ningún llamado espiritual. No importaba que mis oraciones durante todos esos años de sufrimiento parecieran rebotar en un cielo vacío. No importaba que en el fondo de mi corazón estuviera enojada con Dios por permitir todo lo que había vivido. El convento era mi única salida. 2 semanas después del incidente con Lupita, tomé un autobús a Oaxaca con los pocos pesos que había ahorrado. Llegué al convento de Santa Teresa con una mochila pequeña y un corazón lleno de miedo. La madre superiora de entonces, Sor Catalina, era una mujer mayor con ojos bondadosos. Me preguntó por qué quería ser monja. Le dije lo que pensé que quería escuchar: que Dios me había llamado, que quería servir a los pobres, que quería dedicar mi vida a la oración. Mentí tan bien que incluso yo casi me lo creí. Me aceptaron como postulante. Tenía 17 años. Los primeros meses fueron un alivio. Dormía en una cama sin miedo de que alguien me despertara con gritos y golpes. Comía 3 veces al día. Estudiaba. Las hermanas eran amables. Pero debajo de ese alivio superficial, algo estaba muy mal. Yo no estaba allí por Dios. Estaba allí huyendo. Y puedes huir de un lugar, pero no puedes huir de ti misma. No puedes huir del dolor que llevas dentro, de la rabia, del resentimiento, de las preguntas sin respuesta sobre por qué Dios permitió que mi infancia fuera un infierno. Así que hice lo que sabía hacer mejor: fingir. Fingí paz. Fingí devoción. Fingí que las oraciones significaban algo para mí. Me convertí en una actriz experta, interpretando el papel de la monja piadosa, mientras por dentro seguía siendo esa niña aterrorizada y enojada de San Miguel de los Santos. Y así pasaron los años, uno tras otro. Hice mis votos temporales, luego mis votos perpetuos. Me convertí en la hermana Rosa María, enseñaba catecismo, dirigía rosarios, ayudaba en la cocina, cumplía cada regla del convento al pie de la letra. Por fuera era una monja modelo. Por dentro era una tumba llena de huesos muertos. 28 años pasaron así. 28 años fingiendo. 28 años sin sanar realmente.
28 años sin conocer a Jesús de verdad, solo cumpliendo con una religión que me daba refugio físico, pero que nunca tocó las heridas profundas de mi alma. Hasta aquella noche del 2 de noviembre, cuando todo finalmente colapsó. Los primeros años en el convento fueron más fáciles de lo que esperaba, y eso debería haberme alertado de que algo estaba mal. Cuando eres una postulante joven, todo es nuevo y emocionante. Hay tanto que aprender, tantas reglas que memorizar, tantas rutinas que dominar, que no tienes tiempo para pensar demasiado. Te levantas a las 5 de la mañana para la oración de laudes. Asistes a misa. Desayunas en silencio. Trabajas en la cocina o en la huerta. Estudias las escrituras. Rezas el rosario. Cenas. Completas. Te duermes exhausta. Y al día siguiente, todo comienza de nuevo. Esa rutina rígida era exactamente lo que yo necesitaba en ese momento. Estructura. Orden. Previsibilidad. Después de 17 años de caos, violencia y miedo, el convento me parecía el paraíso. Nadie me gritaba. Nadie me golpeaba. Había comida todos los días. Tenía un lugar donde dormir sin terror. Por primera vez en mi vida me sentía físicamente segura. Y confundí esa seguridad física con paz espiritual. Pero después de hacer mis votos temporales a los 20 años, algo comenzó a cambiar. O más bien, algo que siempre había estado mal comenzó a hacerse imposible de ignorar. Las oraciones que recitaba 5 veces al día empezaron a sonar huecas incluso en mis propios oídos. Las palabras latinas del canto gregoriano eran hermosas, pero no significaban nada para mí. Cuando cantábamos el Magnificat en vísperas, cuando proclamábamos «Mi alma glorifica al Señor», yo sabía que mi alma no glorificaba nada. Mi alma estaba dormida, o muerta, o escondida tan profundamente detrás de paredes de autoprotección que ni siquiera yo misma podía encontrarla. Comencé a darme cuenta de algo perturbador. Todas las otras hermanas parecían tener algo que yo no tenía. Cuando oraban, había una luz en sus ojos. Cuando hablaban de Jesús, sus voces se suavizaban con genuino amor. Sor Teresa, una monja mayor que había estado en el convento durante 40 años, hablaba de Cristo como si fuera su mejor amigo, alguien con quien conversaba todos los días. Sor Mariana, apenas unos años mayor que yo, lloraba durante la adoración eucarística, con lágrimas que claramente venían de algún lugar profundo de conexión espiritual. Yo no tenía nada de eso. Cuando me arrodillaba frente al Santísimo Sacramento, solo veía una hostia en un ostensorio dorado. Cuando rezaba, solo escuchaba mi propia voz haciendo sonidos religiosos. Cuando leía la Biblia, veía palabras en una página, historias antiguas de personas muertas hace 2000 años. No había conexión, no había vida, no había encuentro real, y eso me llenaba de una vergüenza terrible y secreta. Porque si estás en un convento, si has hecho votos de dedicar tu vida entera a Dios, se supone que debes tener esa conexión. Se supone que debes conocer a Dios íntimamente. Pero yo era una extraña en mi propia vocación. Era como alguien que se casa sin amor, y luego tiene que fingir durante décadas que el matrimonio es feliz. Cada día era una actuación. Cada oración era un guión memorizado. Cada gesto piadoso era una máscara bien practicada. Y con los años, esa máscara se volvió más y más pesada de sostener. Cuando tenía 25 años, cometí mi primer pecado realmente consciente en el convento. Fue algo pequeño en apariencia, pero significaba todo. Sor Beatriz, una hermana con la que yo trabajaba en la cocina, había horneado un pan de muerto especial para el Día de los Muertos. Era su receta familiar, algo que ella hacía con mucho orgullo. La Madre Superiora lo probó y lo elogió efusivamente durante la cena comunitaria, diciendo que era el mejor pan de muerto que había probado en años. Todas las hermanas aplaudieron a Sor Beatriz. Yo sentí algo feo retorcerse en mi estómago. Envidia pura, resentimiento. Yo también sabía hornear. Yo también había trabajado duro en la cocina, pero nadie nunca me elogiaba así. Y en lugar de alegrarme por Sor Beatriz, en lugar de celebrar su talento, me quedé allí sentada sonriendo por fuera mientras por dentro la odiaba. Odiaba su talento. Odiaba la atención que recibía. Odiaba que ella parecía tener una relación genuina con Dios, mientras yo solo tenía rituales vacíos. Esa noche, cuando fui a confesarme con el padre Javier, nuestro capellán, le dije que había sentido un poco de envidia. Él me dio 3 Ave Marías de penitencia y me dijo que ofreciera ese sentimiento a Dios. Recé las 3 Ave Marías mecánicamente y seguí con mi vida. Pero el veneno de la envidia no desapareció. Solo se hundió más profundo.
Y así comenzó un patrón que duraría años. Pequeños pecados que escondía detrás de confesiones superficiales. Pequeñas mentiras que me decía a mí misma para justificar mis sentimientos. Todas las monjas tienen estos pensamientos. Me decía, soy humana, es normal. Pero sabía que no era normal. No para alguien que supuestamente había entregado su vida a Cristo. No para alguien que se suponía vivía en santidad. A los 30 años, mi vida espiritual era completamente muerta, aunque nadie lo sabía excepto yo. Dirigía clases de catecismo para los niños del pueblo cercano. Les enseñaba sobre el amor de Jesús, sobre la importancia de la oración, sobre cómo Dios escucha cada súplica. Les contaba historias de santos que habían tenido encuentros poderosos con Dios. Y todo el tiempo, una vocecita en mi cabeza me susurraba, hipócrita, estás enseñándoles sobre un Jesús que tú misma no conoces. Pero seguí. ¿Qué otra cosa podía hacer? No tenía a dónde ir. No tenía ninguna otra vida que pudiera vivir. El convento era todo lo que conocía desde los 17 años, y había invertido tanto tiempo, tantos años, en mantener esta fachada que admitir la verdad habría significado que todo había sido una mentira, que había desperdiciado mi juventud, que había huido de un infierno solo para crear otro diferente, pero igualmente destructivo dentro de mí misma. Así que me hundí más profundo en el legalismo religioso. Si no podía tener una conexión real con Dios, al menos podía ser perfecta en seguir las reglas. Me volví la más estricta en cumplir cada detalle de la regla de San Benito. Me levantaba 5 minutos antes que las demás para llegar primera a la capilla. Ayunaba más días de los requeridos. Limpiaba mi celda hasta que brillaba. Memorizaba pasajes enteros de las Escrituras. Pero todo era externo. Todo era performance. Era como limpiar obsesivamente el exterior de una taza, mientras el interior está lleno de podredumbre. Y el odio creció. No solo envidia hacia las otras hermanas, sino algo mucho más oscuro. Odio hacia Dios mismo. Aunque nunca me atrevía a admitirlo, ni siquiera en mis pensamientos más privados al principio, estaba furiosa con él. Furiosa porque permitió que mi infancia fuera un infierno. Furiosa porque se llevó a mi madre. Furiosa porque nunca respondió ninguna de mis oraciones cuando era niña y rezaba para que mi padre dejara de golpearnos. Furiosa porque incluso ahora, después de años de servirle en un convento, él seguía sintiéndose ausente, distante, tal vez inexistente. A los 35 años tuve mi primera crisis seria. Fue después de la muerte de Sor Catalina, la madre superiora que me había recibido cuando llegué al convento. Ella había sido siempre amable conmigo, casi maternal. Su funeral fue hermoso. Todas las hermanas lloraron y hablaron de cómo ella estaba ahora con Jesús en el paraíso, disfrutando de su recompensa eterna. Pero yo me quedé mirando su ataúd y pensé, ¿y si no hay nada? ¿Y si todo esto es mentira? ¿Y si dedicó 50 años de su vida a algo que no existe? El pensamiento me aterrorizó, no porque fuera irreverente, sino porque se sentía verdadero. Se sentía como la primera cosa honesta que había pensado en años. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi celda estrecha, mirando el crucifijo de madera en la pared, y por primera vez en mi vida adulta, hablé con Dios con honestidad brutal. No sé si existes, susurré en la oscuridad. He pasado 18 años en este convento y nunca te he sentido, ni una sola vez. Las otras hermanas hablan de ti como si fueras real, como si te conocieran, pero yo no te conozco. No sé si es porque no existes o porque hay algo roto en mí. Pero no puedo seguir fingiendo. No hubo respuesta. No esperaba que la hubiera. Los siguientes años fueron una lenta agonía. Seguía cumpliendo con todas mis obligaciones. Seguía sonriendo. Seguía orando en público. Pero por dentro me estaba desmoronando. Comencé a tener insomnio crónico. Perdí peso. Sor Guadalupe, que para entonces era la nueva Madre Superiora, notó que algo estaba mal y me sugirió que hablara con el Padre Javier. ¿Pero qué le iba a decir? ¿Cómo le explicas a un sacerdote que has sido una monja durante más de 2 décadas, pero que nunca has conocido a Cristo de verdad? A los 40 años tuve una revelación devastadora. Estaba enseñando catecismo a un grupo de niños de 8 años. Les estaba contando la historia de cómo Jesús llamó a sus discípulos, cómo Pedro y Andrés dejaron sus redes de inmediato para seguirlo. Un niño pequeño llamado Miguel levantó la mano y preguntó, «Hermana, ¿cómo sabían que era Jesús? ¿Cómo sabían que debían confiar en él?» Y en ese momento, mirando esos ojos inocentes esperando una respuesta, me di cuenta de algo horrible. Yo no sabía. Después de 23 años en el convento,
No podía responder la pregunta más básica de un niño de 8 años sobre cómo se conoce a Jesús, porque yo nunca lo había conocido. No personalmente. No de verdad. Le di alguna respuesta religiosa estándar sobre fe y confianza, pero cuando los niños se fueron, me senté sola en esa aula vacía y lloré. No un llanto fuerte. Solo lágrimas silenciosas de una mujer que finalmente enfrentaba la verdad que había estado evitando durante décadas. Yo había aceptado una religión, pero nunca había aceptado a Cristo. Había entrado al convento huyendo del infierno de mi infancia, no corriendo hacia los brazos de un Salvador. Y todos estos años había estado sirviendo a una institución, siguiendo tradiciones, cumpliendo rituales, pero nunca había tenido un encuentro real con la persona de Jesucristo. Las palabras, acepté a Cristo, nunca habían sido verdad en mi vida. Eran solo palabras que yo había dicho sin significado cuando hice mis votos. Los últimos 5 años antes de mi colapso fueron los más oscuros, porque ahora sabía la verdad sobre mí misma y no podía seguir escondiéndola con la misma facilidad. Cada vez que guiaba un rosario, cada vez que comulgaba, cada vez que me ponía ese hábito, sabía que era una mentira viviente. Y esa conciencia me estaba matando lentamente, hasta aquella noche del Día de los Muertos, cuando finalmente me quebré, cuando ya no pude sostener la máscara ni un segundo más, cuando grité la verdad frente a mis hermanas y frente a Dios. Y fue en ese momento de total vulnerabilidad, de total honestidad, de total desesperación, que algo comenzó a cambiar. Porque resulta que Dios no está interesado en nuestra perfección religiosa, no está impresionado con nuestros rituales impecables o nuestras fachadas piadosas. Lo que Él quiere es honestidad. Lo que Él quiere es un corazón quebrantado que finalmente deja de fingir. Y esa noche, por primera vez en 28 años, yo tenía exactamente eso. Después de que mis hermanas se retiraron de la capilla esa noche, me quedé sola en la oscuridad. El reloj del campanario marcó las 12:30 de la madrugada. Mis rodillas dolían contra el reclinatorio de madera. Mis ojos ardían de tanto llorar. Pero no quería moverme. No sabía a dónde ir. No podía regresar a mi celda y pretender que nada había pasado. No podía acostarme en esa cama estrecha y seguir viviendo la mentira un día más. Algo tenía que cambiar. Algo tenía que romperse o sanar, pero no podía quedar como estaba. Me levanté lentamente, con las piernas entumecidas, y caminé por el pasillo lateral de la capilla. Mis pasos descalzos resonaban en el silencio absoluto. Pasé junto a las estaciones del Vía Crucis que había mirado miles de veces sin verlas realmente. Pasé junto al confesionario de madera tallada donde había confesado pecados superficiales durante 28 años, mientras escondía los profundos. Y entonces, sin saber exactamente por qué, entré al confesionario. No del lado donde se sienta el sacerdote, sino del lado donde se arrodillan los penitentes. Cerré la cortina pesada detrás de mí. La oscuridad se volvió completa. No había luz de luna aquí. No había velas. Nada. Solo oscuridad total y el olor a madera vieja y a incienso impregnado en las telas. Me arrodillé en ese espacio estrecho y claustrofóbico, y por primera vez en mi vida, no recité ninguna oración formal. No dije el «Perdóname, Padre, porque he pecado», que había repetido cientos de veces. Simplemente hablé, como quien habla con alguien que está al otro lado de esa celosía de madera, aunque sabía que no había nadie allí. «Jesús», susurré en la oscuridad, «si eres real, si existes más allá de todos estos rituales y tradiciones, necesito que me lo muestres esta noche. No puedo seguir así. No puedo fingir más. He dedicado 28 años de mi vida a servirte, pero la verdad es que nunca te he conocido. He cumplido con una religión, pero nunca he tenido una relación contigo. Y si voy a seguir viviendo, si voy a seguir usando este hábito, necesito saber que eres real. Necesito sentir algo, porque estoy vacía, completamente vacía». Las palabras salían desde un lugar tan profundo que ni siquiera sabía que existía en mí. Era como si después de décadas de hablar con la cabeza, finalmente estuviera hablando con el corazón. «Sé que no lo merezco», continué, con voz quebrada. «Sé que he sido una farsante. Sé que he mentido cada día durante casi 3 décadas. Sé que he enseñado a niños sobre ti sin conocerte yo misma. Sé que he tomado la comunión con labios impuros. Sé que he usado tu nombre y tu casa como refugio mientras mi corazón estaba muerto. Pero si hay algo de misericordia en ti, si hay algo de ese amor del que todos hablan, muéstramelo.
porque me estoy muriendo aquí adentro. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Esperé. 1 minuto. 5 minutos. No sé cuánto tiempo. Parte de mí esperaba escuchar algo. Cualquier cosa. Otra parte de mí, la parte cínica que se había desarrollado durante años de oraciones sin respuesta, se burlaba. ¿Ves? No hay nadie allí. Nunca lo hubo. Estaba a punto de levantarme, a punto de rendirme, cuando sucedió. La temperatura en el confesionario cambió. No se volvió fría ni caliente, sino diferente. Es difícil de explicar. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más presente, más vivo. Y entonces vi luz. No luz normal. No era como cuando enciendes una vela o una lámpara. Era luz que venía de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Luz que atravesaba la madera del confesionario, que llenaba ese espacio oscuro con un brillo dorado y blanco imposible. Mi primer instinto fue el miedo, terror puro, porque sabía, sin ninguna duda, que lo que estaba experimentando no era natural, no era de este mundo. Traté de levantarme, de salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera paralizada, no por algo externo forzándome, sino porque cada célula de mi cuerpo sabía que tenía que quedarme quieta, que algo sagrado estaba sucediendo. La luz se intensificó hasta que tuve que cerrar los ojos, pero incluso con los ojos cerrados podía verla. Era como si estuviera dentro de mí y fuera de mí simultáneamente. Y entonces escuché mi nombre. No con mis oídos. Fue más profundo que eso. Fue como si alguien hubiera hablado directamente a mi alma, saltándose completamente mis oídos físicos. Rosa María, mi nombre, dicho con una ternura que nunca había escuchado en mi vida. No era la voz de mi madre, aunque tenía ese tipo de amor maternal. No era la voz de ningún sacerdote o monja que hubiera conocido. Era una voz masculina, profunda pero suave, fuerte pero gentil, que de alguna manera contenía más amor en 2 palabras de lo que yo había experimentado en toda mi existencia. Abrí los ojos, aunque la luz era casi insoportable, y lo vi. Jesús estaba allí, no del otro lado de la celosía, sino dentro del confesionario conmigo, arrodillado frente a mí en ese espacio imposiblemente pequeño, que de alguna manera ahora parecía infinito. No puedo decir exactamente cómo se veía porque la luz que emanaba de él hacía difícil enfocar los detalles, pero podía ver su rostro. Era un rostro judío, con barba oscura, con ojos que eran del color más profundo que jamás había visto. Marrón casi negro, pero con algo en ellos que era como mirar directamente al amor mismo. Y estaba llorando. Lágrimas reales corrían por sus mejillas mientras me miraba. No lágrimas de tristeza exactamente, sino lágrimas de alguien que siente el dolor de otro tan profundamente que no puede evitar llorar. Me miraba como si me conociera completamente. Cada pensamiento feo que había tenido, cada mentira que había dicho, cada máscara que había usado, y aún así me miraba con amor tan puro que me partió en pedazos. «Rosa María», dijo de nuevo, y esta vez vi sus labios moverse. «He estado esperándote. He estado esperando que dejaras de actuar y simplemente vinieras a mí como eres». No podía hablar. Las palabras se habían atascado en mi garganta. Las lágrimas corrían por mi rostro como ríos. Todo mi cuerpo temblaba. Él extendió sus manos hacia mí, y fue entonces cuando vi las heridas. Los agujeros en sus muñecas donde los clavos habían atravesado su carne. No eran solo marcas o cicatrices. Eran heridas reales, abiertas, que de alguna manera no sangraban pero que mostraban la profundidad del sufrimiento que había soportado. Tocó mis manos con las suyas, y cuando su piel tocó la mía, sentí algo que nunca podré describir adecuadamente con palabras humanas. Era como si toda la paz del universo se derramara en mi cuerpo, como si todo el amor que había buscado en mi vida, que nunca recibí de mi padre, que perdí cuando murió mi madre, que fingí en el convento durante décadas, todo ese amor llegara de golpe en una oleada tan poderosa que me dejó sin aliento. Pero no era abrumador de una manera negativa. Era como finalmente llegar a casa después de estar perdida toda tu vida. «No vine a condenarte, Rosa María», dijo Jesús, y su voz tenía una firmeza gentil. «Vine a liberarte. Todos estos años has cargado un peso que nunca te pedí que cargaras. Has tratado de ganar mi amor a través de rituales y reglas y perfección religiosa. Pero mi amor no se gana. Ya es tuyo. Siempre lo ha sido. Desde que eras esa niña asustada en San Miguel de los Santos, viéndola sufrir a tu mamá, sintiendo los golpes de tu padre. Yo estaba allí. Lloraba contigo.
Sentía cada uno de tus dolores, y cuando huiste al convento, no estaba enojado contigo por tus motivos impuros. Entendía. Esperé hasta que estuvieras lista para dejar de esconderte detrás de la religión y venir directamente a mí. Pero he sido una mentirosa, logré decir entre sollozos. He fingido durante 28 años. He enseñado sobre ti sin conocerte. Lo sé, me interrumpió suavemente. Sé todo. Y te amo de todas formas. Eso es lo que nunca has entendido. Mi amor no depende de tu perfección. Mi amor simplemente es. Y esta noche, finalmente has venido a mí con honestidad. Finalmente dejaste caer la máscara. Y eso es todo lo que siempre he querido. Caí hacia adelante, mi frente tocando sus pies. El llanto que salía de mí ahora era diferente. No era el llanto de desesperación de antes. Era el llanto de alguien que finalmente, después de toda una vida de búsqueda, había encontrado lo que su alma anhelaba. Era el llanto de liberación, de sanidad, de perdón que no tenía que ganarse sino solo recibirse. Acepté a Cristo. Susurré contra sus pies. Por primera vez en mi vida, verdaderamente acepto a Cristo. No una religión, no una institución. A ti, Jesús. Te acepto como mi Salvador, como mi Señor, como el amor que siempre he necesitado. Sentí sus manos en mi cabeza, en mi rostro, levantándome para mirarlo de nuevo. Y cuando mis ojos se encontraron con los suyos, algo cambió en lo más profundo de mi ser. Era como si algo que había estado muerto durante décadas súbitamente cobrara vida. Como si una luz se encendiera en una habitación que había estado oscura por tanto tiempo que había olvidado que la oscuridad no era normal. Ahora eres libre, dijo Jesús, libre del peso del pasado, libre de la culpa, libre de las mentiras, libre de la religión vacía. No eres definida por tus errores o por tus años de fingir. Eres mi hija amada, y siempre lo has sido. Ahora ve y vive en esa verdad. Ve y cuéntales a otros que yo no soy una religión que los atrapa, sino un Salvador que los libera. La luz comenzó a desvanecerse gradualmente, no de golpe, sino como un amanecer en reversa. Y con ella, su presencia física comenzó a desvanecerse también. Pero algo había cambiado permanentemente dentro de mí. Podía sentir su presencia todavía, no visualmente, pero real. Más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en 28 años de vida conventual. Cuando finalmente la luz se apagó por completo y volví a estar en la oscuridad del confesionario, ya no era la misma persona que había entrado allí. El reloj del campanario marcó las 3 de la madrugada. Había pasado más de 2 horas en ese encuentro que pareció tanto un momento como una eternidad. Me quedé allí arrodillada, temblando, llorando, pero ahora con lágrimas de gozo. Por primera vez en mi vida, había conocido a Jesús de verdad. No como una idea teológica, no como una figura histórica, no como un símbolo religioso, sino como una persona viva, real, presente, que me amaba con un amor que finalmente podía sentir hasta lo más profundo de mi ser quebrantado. Había aceptado a Cristo, de verdad, por fin, y nada volvería a ser igual. Cuando salí del confesionario esa madrugada, el mundo se veía diferente. No es que las cosas físicas hubieran cambiado. La capilla seguía siendo la misma capilla de piedra antigua. Los bancos de madera seguían en su lugar. Las velas seguían parpadeando frente a las imágenes de santos. Pero yo los veía con ojos completamente nuevos. Era como si hubiera estado ciega toda mi vida, y de repente pudiera ver colores que ni siquiera sabía que existían. Caminé de regreso a mi celda mientras el cielo comenzaba a aclararse con los primeros rastros del amanecer. Mis piernas temblaban, no de debilidad, sino de algo que solo puedo describir como vida nueva corriendo por mis venas. Me senté en mi cama estrecha y miré alrededor de esa celda que había sido mi hogar durante 28 años. El crucifijo simple en la pared, la Biblia gastada en la mesa pequeña, el hábito colgado en el gancho. Todo seguía allí, pero ahora entendía algo fundamental. Jesús nunca había estado en esas cosas. No estaba atrapado en los símbolos religiosos ni en las paredes del convento. Él era libre, vivo, presente. Y ahora yo también era libre. No dormí esa noche. No podía. Había demasiada vida, demasiada paz, demasiado gozo burbujeando dentro de mí. Cuando la campana sonó a las 5 de la mañana llamando a laudes, me levanté y me puse el hábito por última vez. Caminé hacia la capilla donde mis hermanas ya estaban reunidas. Podía sentir sus miradas curiosas, preocupadas.
Todas recordaban mi colapso de la noche anterior. Probablemente esperaban verme destrozada, avergonzada, tal vez incluso ausente. Pero cuando entré a la capilla, algo era diferente en mí y ellas lo notaron inmediatamente. Sor Guadalupe, la Madre Superior, me miró con ojos entrecerrados, tratando de entender qué había cambiado. Porque algo definitivamente había cambiado. Yo estaba sonriendo. No la sonrisa forzada y educada que había usado durante décadas. Era una sonrisa real, que venía desde lo más profundo de mi ser. Una sonrisa de alguien que finalmente conocía la verdad y la verdad la había hecho libre. Después de la oración matutina, pedí hablar con la Madre Superior en privado. Nos sentamos en su oficina, esa habitación austera con un escritorio de madera y una ventana que daba al jardín del convento. Ella esperó en silencio, con las manos cruzadas sobre su regazo, preparándose probablemente para una conversación difícil sobre mi crisis de la noche anterior. Madre Superior, comencé, y mi voz sonaba diferente incluso para mí misma. Había una firmeza en ella que nunca había estado allí antes. Anoche, después de que ustedes se retiraron, tuve un encuentro con Jesús, un encuentro real. Él se me apareció en el confesionario y me habló. Me mostró que durante 28 años he estado sirviendo una religión, pero no lo he conocido a él. Y eso cambió anoche. Por primera vez en mi vida, verdaderamente acepté a Cristo. No como una idea, no como una doctrina, sino como una persona viva que me ama. Sor Guadalupe me miraba con una mezcla de preocupación y confusión. Hermana Rosa María, entiendo que tuvo una experiencia espiritual profunda, pero no fue solo una experiencia espiritual. La interrumpí suavemente pero con firmeza. Fue un encuentro. Jesús estuvo allí. Lo vi, lo escuché, tocó mis manos y me dijo que soy libre. Libre del peso de fingir. Libre del legalismo religioso. Libre para vivir en su amor y no en mis esfuerzos por ganármelo. La Madre Superior suspiró profundamente. Hermana, me preocupa que esté atravesando algún tipo de crisis nerviosa. Tal vez necesita descanso. Podríamos enviarla a... No estoy teniendo una crisis nerviosa, dije con calma. De hecho, por primera vez en 28 años estoy completamente cuerda, completamente despierta. Y por eso he venido a decirle que voy a dejar el convento. El shock en su rostro fue total. ¿Dejar el convento? Hermana, ha hecho votos perpetuos. No puede simplemente... Mis votos fueron hechos desde un lugar de miedo y huida, no desde un verdadero llamado, expliqué. Vine aquí a los 17 años escapando de la violencia de mi padre, no porque Dios me llamara. Y he pasado casi 3 décadas fingiendo una devoción que no tenía. Pero ahora que finalmente conozco a Jesús de verdad, ahora que tengo una relación real con Él, sé que mi lugar no es aquí. Mi misión no es esconderme detrás de estos muros y rituales. Jesús me dijo anoche que vaya y le cuente a otros sobre Él, que les muestre que Él no es una religión que atrapa, sino un Salvador que libera. Las siguientes semanas fueron complicadas. Hubo reuniones con el obispo. Hubo intentos de convencerme de que me quedara. Hubo hermanas que lloraron, algunas por perderme, otras posiblemente porque mi decisión cuestionaba sus propias vocaciones. Pero yo permanecí firme, no con terquedad, sino con una certeza pacífica que venía de haber encontrado finalmente mi verdadero propósito. 2 meses después de aquella noche en el confesionario, dejé el convento de Santa Teresa. Me quité el hábito que había usado durante 28 años y me puse ropa normal. Jeans, una blusa sencilla, zapatos cómodos. Y aunque parte de mí sentía miedo por la incertidumbre del futuro, una parte mucho más grande sentía libertad. Libertad genuina por primera vez en mi vida. Lo primero que hice fue regresar a San Miguel de los Santos. No había estado allí en 28 años. El pueblo había cambiado poco. Las mismas calles de tierra, las mismas casas de adobe, la misma pobreza que recordaba. Pero yo era completamente diferente a la niña asustada que había huido de allí décadas atrás. Encontré a mis hermanos. Tomás, mi hermano mayor, ahora era un hombre de 50 años con su propia familia. Lupita, la hermana que vi ser golpeada por mi padre aquella horrible noche, era ahora una mujer de 43 años que trabajaba en una tienda en el pueblo. Carlitos, el bebé cuando yo me fui, era un hombre adulto con hijos propios. Habían pasado casi 3 décadas sin vernos. Había resentimiento, había preguntas. ¿Por qué nunca regresé? ¿Por qué los abandoné? Pero cuando les conté mi historia, cuando les hablé de mi encuentro con Jesús,
Cuando les expliqué cómo durante 28 años había estado muerta por dentro hasta que Cristo me dio vida verdadera, algo comenzó a cambiar. Las lágrimas fluyeron. Las palabras de perdón fueron dichas. Y uno por uno, mis hermanos también quisieron conocer a este Jesús que me había transformado tan radicalmente. Rosa, me dijo Lupita una noche mientras tomábamos café en su pequeña cocina, toda mi vida he ido a misa. Toda mi vida he rezado rosarios, pero nunca he sentido lo que tú describes. Nunca he conocido a Jesús así. Quiero lo que tú tienes. Y allí, en esa cocina humilde, Lupita aceptó a Cristo. No repitió oraciones vacías, no siguió rituales mecánicos. Simplemente habló con Jesús como con una persona real. Le entregó su vida, sus dolores, sus pecados, y recibió su amor. Y vi la misma transformación en sus ojos que yo había experimentado. La misma luz, la misma paz, la misma vida nueva. La noticia se esparció por San Miguel de los Santos. La hermana Rosa María, que se fue hace 28 años, ha vuelto. Y dice que tuvo una visión de Jesús. La gente venía curiosa, algunos escépticos, otros desesperados por esperanza. Y yo les contaba mi historia una y otra vez, sin vergüenza, sin esconder nada. Les hablaba de mi infancia traumática, de mi huida al convento, de mis 28 años de fingir, de mi colapso, de mi encuentro con Cristo en el confesionario. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Las personas comenzaron a aceptar a Cristo de verdad, no solo a asentir con la cabeza a doctrinas religiosas, sino a tener encuentros reales con Él. Un hombre llamado Julio, que había sido miembro de una pandilla local durante 10 años, escuchó mi testimonio y lloró como un niño. He hecho cosas terribles, me dijo. He herido personas, he robado, he vendido drogas. ¿Cómo podría Jesús amarme a mí? De la misma manera que me ama a mí, le respondí. Su amor no depende de que seamos buenos, depende de que Él es bueno. Solo tienes que venir a Él con honestidad, como eres, y dejar que su amor te transforme. Julio aceptó a Cristo esa noche, y en las semanas siguientes, trajo a otros miembros de su pandilla. Uno por uno, estos jóvenes que habían sido atrapados en violencia y crimen comenzaron a experimentar el amor transformador de Jesús. Algunos dejaron la pandilla completamente, otros se convirtieron en agentes de paz en sus comunidades. El cambio fue tan visible que incluso el sacerdote del pueblo, el padre Miguel, me buscó para preguntarme qué estaba pasando. Perdón, Rosa María, se corrigió. He sido sacerdote en este pueblo por 15 años. He visto a esta gente venir a misa todos los domingos, pero nunca he visto cambios reales en sus vidas, hasta ahora. ¿Qué está haciendo usted diferente? No les estoy enseñando religión, Padre Miguel, le expliqué. Les estoy presentando a una persona, a Jesús. No el Jesús de las tradiciones o los rituales, sino el Jesús vivo que quiere tener una relación personal con cada uno de ellos. Y cuando las personas lo conocen de verdad, cuando aceptan a Cristo de verdad, sus vidas cambian, no por esfuerzo propio, sino porque Él los transforma desde adentro. Incluso mi padre, que para entonces tenía más de 70 años y estaba muy enfermo, experimentó este cambio. Fui a visitarlo a la casa donde había pasado mi infancia de terror. Él estaba en cama, débil. El alcohol y los años de violencia habían cobrado su precio en su cuerpo. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Rosa, susurró con voz ronca, he sido un monstruo. He destruido a mi familia. Lo sé, papá, le dije, sentándome junto a su cama y tomando su mano temblorosa. Pero hay alguien que te ama a pesar de todo lo que has hecho, y su nombre es Jesús. Él puede perdonarte, puede darte paz antes de que mueras, pero tienes que pedírselo, tienes que aceptarlo. Mi padre lloró como nunca lo había visto llorar, y allí, en su lecho de enfermo, este hombre que había causado tanto dolor, finalmente se rindió. Aceptó a Cristo con un corazón quebrantado y arrepentido. No vivió mucho tiempo después de eso, solo 3 semanas, pero fueron 3 semanas de paz, 3 semanas donde pidió perdón a todos sus hijos, 3 semanas donde finalmente conoció el amor que había estado buscando en el fondo de cada botella de mezcal. Hoy, 5 años después de aquella noche en el confesionario, vivo en San Miguel de los Santos. Tengo una casa pequeña que comparto con Lupita. Trabajo ayudando a mujeres que sufren violencia doméstica, porque conozco ese dolor íntimamente. Y cada semana
Docenas de personas se reúnen en mi casa para escuchar testimonios, para orar, para conocer a Jesús de una manera real y personal. No tenemos rituales complicados, no tenemos jerarquías religiosas, solo tenemos a Jesús y el deseo de que otros lo conozcan como nosotros lo hemos conocido. Mi vida ahora está llena de propósito. Cada día me levanto con gozo porque sé para qué estoy viviendo. Ya no estoy escondida detrás de paredes de convento. Ya no estoy fingiendo devoción. Estoy viva, verdaderamente viva. Y todo es porque una noche, en mi momento más oscuro, me atreví a ser honesta con Dios. Me atreví a dejar caer la máscara. Y cuando lo hice, descubrí que Él había estado esperándome todo el tiempo con brazos abiertos. Si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí en mi historia, quiero que sepas algo. No importa cuánto tiempo hayas estado fingiendo. No importa cuántos años hayas pasado en religión vacía o en rituales sin vida. No importa cuán profundos sean tus pecados o cuán grande sea tu vergüenza. Jesús te está esperando. No está esperando que te hagas perfecto primero. No está esperando que limpies tu vida antes de acercarte. Está esperando que vengas como eres, con honestidad, con tu corazón roto, con tu necesidad desesperada. Y cuando lo hagas, cuando verdaderamente aceptes a Cristo, no como una religión, sino como un Salvador vivo, tu vida cambiará para siempre. No esperes como yo esperé 28 años. No desperdicies décadas fingiendo cuando podrías estar viviendo en libertad verdadera. Habla con Jesús hoy. Cuéntale tu historia. Entrégale tu dolor, tu pasado, tus mentiras, todo. Y prepárate para experimentar el amor más real y transformador que jamás conocerás. Comparte tu historia en los comentarios. Dile al mundo que tú también aceptaste a Cristo. Porque cuando lo hagas, cuando des ese paso de fe, verás el mismo milagro que yo vi. La misma transformación, la misma vida nueva. Y juntos, podemos mostrarle a este mundo que Jesús no es una religión que nos atrapa, sino un Salvador que nos libera. Acepta a Cristo hoy. No esperes más. Tu nueva vida comienza ahora.